Buenas noches, profesora. El día de hoy nuestro grupo va a exponer sobre los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 y 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy. El contexto general es que en este periodo abarca 6 décadas marcadas por golpes de Estado, dictaduras militares, reformas estructurales, crecimiento urbano, violencia interna y crisis económica. Cada una de estas etapas dejó huellas profundas en la identidad nacional y en las instituciones del país. Los cambios y permanencias políticas. En cambios tenemos el golpe de Estado y gobiernos autoritarios. En 1930 se produjo el golpe de Estado de Luis Miguel Sánchez Cerro, iniciando una era de inestabilidad. En 1968, Juan Velasco Alvarado lideró un golpe militar e implementó un gobierno revolucionario. La política peruana estuvo marcada por una constante interrupción del orden democrático. Reformas institucionales. Durante el gobierno de Velasco se nacionalizaron empresas extranjeras y se impulsó una reforma agraria que transformó la estructura de la propiedad rural. Se intentó reducir el poder de la oligarquía tradicional y fortalecer el Estado como agente de cambio. Retorno a la democracia. En 1980, tras el gobierno militar de Morales Bermúdez, se reinstauró la democracia con la elección de Fernando Belaúnde Terry. Pertenencias. La fragilidad institucional. A pesar de los cambios de régimen, el Estado continuó siendo débil y con baja capacidad para ofrecer servicios públicos de calidad. El centralismo limeño. El poder político y administrativo continuó concentrado en Lima. La exclusión política de sectores populares, los indígenas, campesinos y poblaciones rurales continuaron con escasa participación política real. En la actualidad, el panorama político se caracteriza por una inestabilidad política persistente, con frecuentes cambios en el liderazgo y una lucha constante entre los poderes legislativos y ejecutivos. Cambios y permanencias económicas, modelo de sustitución de importaciones 1930 hasta 1960. Se buscó desarrollar industrias nacionales para disminuir la dependencia de productos importados. Reformas estructurales del gobierno militar 1968 hasta 1975. Nacionalización de sectores clave, petróleo, minería, banca. Redistribución de tierras a través de la reforma agraria, crisis económica y ajuste estructural, década de 1980. Hiperinflación, recesión y creciente deuda externa durante el segundo gobierno de Alan García. Colapso del modelo estatal intervencionista, preparando el camino para las reformas neoliberales de los años 90. Permanencia. Dependencia de exportaciones primarias, a pesar de los intentos de industrialización, la economía peruana siguió dependiendo de la minería y la agricultura de exportación. Desigualdad en la distribución de la riqueza, persistencia de brechas entre la población y urbana y rural, y entre la costa, sierra y selva. Cambios y permanencias sociales. Cambios, migración interna y urbanización. Desde la década de 1940, millones de personas del campo migraron a la ciudad, especialmente a Lima, surgiendo de barriedades y asentamientos humanos, mayor conciencia y organización popular, aumento de sindicatos, movimientos campesinos y asociaciones vecinales, emergencia de movimientos indígenas, feministas y estudiantiles en la década posteriores. Violencia política de 1980 a 1990. Aparición del conflicto armado interno con el Sendero Luminoso y el MRTA. Respuesta del Estado con estrategias represivas, violaciones del derecho humano y militarizaciones. Permanencia, racismo y discriminación estructurales. Persistencia de barreras sociales, económicas para pueblos indígenas y afrodescendientes y campesinos. Acceso, desigualdad a servicio básico. Muchas zonas rurales continuaron marginadas del acceso a salud, educación y empleo digno. Influencia en el Perú actual. Otra vez empiezo porque salía. Ya. Influencia en el Perú actual. Modelo económico neoliberal desde 1990, la crisis de los 80 en el colapso modelo estatal abrieron paso a un modelo en el libre mercado.
que se mantiene hasta hoy. Debilidad institucional y corrupción. La historia de inestabilidad política ha dejado como legado una profunda desconfianza en las instituciones, identidad multicultural y derechos ciudadanos. La migración interna y la civilización de pueblos originarios han fortalecido una identidad nacional más diversa, democratización y de demandas sociales. A pesar de los retrocesos, se ha incrementado la participación política de sectores antemarginados, aunque con grandes desafíos. Heridas del conflicto armado. La violencia interna dejó más de 70.000 muertos, mayormente indígenas rurales. La memoria y justicia siguen siendo temas pendientes. La reforma agraria fue promulgada por el general Juan Velasco Alvarado el 9 de junio de 1969, el cual marcó el final de la era oligárquica en el Perú. La reforma agraria fue una transformación profunda del campo peruano impulsado por el gobierno militar de Juan Velasco. Tuvo como objetivo eliminar el latifundismo, redistribuir tierras entre campesinos e integrar sociales y económicamente al mundo rural. Se expropiaron grandes haciendas y las tierras se entregaron a cooperativas agrarias o comunidades campesinas. Aunque logró romper el dominio de los terratenientes y mejorar la situación legal de muchos campesinos, también enfrentó problemas de gestión, falta de apoyo técnico y fracaso de muchas cooperativas, lo que limitó sus resultados económicos. Pese a sus limitaciones, la reforma marcó el fin del gamonalismo y transformó la estructura social rural, influyendo en las migraciones hacia las ciudades y en el proceso de construcción de una identidad campesina más activa y reconocida. Conclusión. Entre 1930 y 1990, el Perú experimentó procesos complejos de cambio y continuidad que moldearon profundamente su realidad actual. Las transformaciones políticas y económicas sociales no fueron homogéneas ni lineales, sino atravesadas por conflictos, resistencias y desigualdades persistentes. Comprender este periodo es fundamental para interpretar el presente, los desafíos contemporáneos del Perú como la corrupción, la pobreza, la violencia y la exclusión social tienen raíces profundas en esta etapa histórica, pero también se gestaron en ella las bases de una ciudadanía más activa y consciente de sus derechos.